Bueno, el día de hoy vamos a trabajar la guía 8. De entradita les solicito que tengan a mano y ahí su cuaderno y su lápiz calculadora para que vayamos a ir trabajando. Si tuvieron tiempo de leer la guía, no creo, porque la subí muy tempranito. No, profe, la mandó ayer la mandó ayer bien tarde. Sí, entonces, pero la guía se trata específicamente de realizar un ejercicio, por eso es que les estoy pidiendo y solicitando que tengan rápido ahí a la mano su cuaderno, lápiz, para no tener que levantarse a buscarlo, igual que la calculadora. Profe, yo imprimo las hojas en realidad. Ok, pero si las imprimís, espero que ya las hayas impreso para que no toque mal. Bueno, iniciando de una vez, porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo. Vamos a pasar directamente a la guía 8. Me avisan si ya la estoy compartiendo. Todavía no, profe. No, profe, todavía no. A ver. Ahora. Ya. Ya. Ok. Esta semana tiene algunas modificaciones en relación a la entrega del trabajo. De hecho, tenemos videoconferencia hoy lunes y videoconferencia el miércoles. En el horario es el mismo, solo que la entrega de la primera parte de la guía tiene que ser el día de hoy. Por eso les digo que hoy terminan la hoja de trabajo o el ejercicio 1. Y el día miércoles terminarían el ejercicio 2 para entregarlo en ese horario. El día lunes vamos a esperar a que se conecten todos los demás. Pero, profe, ¿cómo le vamos a mandar una y la otra si...? En el mismo apartado. Yo lo que voy a revisar es que ya la hayan enviado el día de hoy antes de las 4 para ponerles ahí que la enviaron. Ah, ok. Y en el mismo apartado ustedes vuelven a subir el ejercicio número 2. Solo le dicen agregar otro archivo, ¿verdad? Bueno, pues les decía, la guía consiste en una entrega el día de hoy. Por eso es que valía la pena si ya lo tienen impreso o trabajan en el PDF, mucho mejor. Pero en el PDF no pueden hacer procedimiento, por eso es que les estoy diciendo. Buenos días, profe. Buenos días, o lo imprimen o lo copian en su cuaderno, cualquiera. Ustedes pueden escoger una de estas opciones. Pueden trabajar en PDF, pero sí requiero procedimiento, por eso es importante el uso del lápiz. Puede imprimir el archivo y trabajar a mano o puede copiar en su cuaderno de trabajo. ¿Qué vamos a hacer en este día? Pues este día vamos a trabajar el ejercicio 1. El miércoles trabajaríamos el ejercicio 2. Este ejercicio 1 lo tienen que subir hoy terminado. Y obviamente asistir puntualmente a la clase. En relación a esto vamos a ver todo. Hay algunas personas como que les cuesta mucho la conexión, o sea, por el mismo hecho de que hay mucho problema con internet a veces, ¿verdad? Sobre todo cuando Sí. después de días que ha estado lloviendo mucho, la conexión no es muy... Profe, casi no le escucho. Déjame arreglarme el micrófono. Me dicen ahorita si ya me escucho mejor. Sí. ¿Me escucho mejor ahí? Sí, ahí está mejor. Sí, está mejor, profe. Ok. Gracias. Bueno, les recomendaba a los que entraron hace un ratito que por favor ya tengan cuaderno, calculadora y todo listo a mano para solo empezar a trabajar. Vamos a dejar de compartir esto y ya les voy a compartir entonces el ejercicio 1. Y miramos el ejercicio 1 que es el que tienen que presentar esta semana.
este día, el día de hoy. Dice ejercicio 1. Observe la imagen. ¿Qué es lo que miran ahí? A ver, ¿quién me da una idea? ¿Qué es esto? Una Todo el montaña com- rusa. Es una montaña rusa, muy bien. Podríamos hacer una analogía con aquella pista donde había un perrito, una patoja que patinaba, ¿verdad? Es más o menos la misma idea. Esto es para trabajar problemas energéticos, o sea, problemas de energía. Observa la imagen, vamos a agrandar ahorita un poco, de los carritos y los niños. La masa de los carritos y de los niños es de 75. 75 kilogramos. Estoy viendo porque yo creo que ya están conectados todos. Llorela, cómo le había costado conectar. Y en el punto más alto, obviamente el punto más alto que se mira en la gráfica, porque podría ser que aquí hubiera un punto más alto, ¿verdad? Podría ser que estuviera por acá arriba. Que se ve en el gráfico, dice que la velocidad de los niños es de 2 metros sobre segundo y este punto está a una altura de 12 metros por segundo. Obviamente, aquí hay 3, como no conseguí otro dibujo, ¿verdad? La masa vamos a pensar que es puntual y toda la masa está concentrada en el punto más alto. Eso es lo que tenemos que imaginar. Y resulta que este carrito se va moviendo de derecha a izquierda. Aquí puse mal la flecha yo, ¿eh? Vamos a ver, formato, vamos a cambiar la flecha. No se miraba para otro lugar. Aquí me equivoqué yo, porque me miraba para otro. Ahí sí se mira. O sea que el carrito va en esta dirección, A, B, C, hasta llegar a C. Miren cómo trabajamos entonces los problemas cuando se trata de energía. Tengo que conocer un dato que es el que me va a dar la pauta para poder resolver los problemas. Empecemos con una serie de preguntas. Ya me plantearon el problema y me va a ir ayudando a resolverlas. Empecemos con Juan Carlos para que me recuerde cuál es la energía potencial en ese punto más alto. Primero, recordarme qué es energía potencial. No me sé la definición exacta, profe, pero Cuando yo pregunto qué es, me refiero a... La definición es prácticamente la fórmula. la fórmula. No. Imagino que a todos hicieron su formulario, yo les había mencionado y cada vez que íbamos poniendo una fórmula la van agregando. Ajá. Sí. Bueno. La potencial era U igual MGH. M por G. Igual a MGH. Va, ahora decime uno por uno qué significa cada letra. Va. ¿Puedes subir el problema un poco? ¿Está? Va. La M es 75. ¿Y qué significa M? Masa. Muy bien. Va, la gravedad, que es 9.8. ¿Y qué es la gravedad? 9.8 ¿Qué cosa? metros por no tiempo, no sé. ¿Cómo así? Sí, ¿en qué se mide la gravedad? No sé en qué se mide la gravedad. Metros sobre segundo cuadrado, porque no es la gravedad, sino que es la aceleración de la gravedad. O sea, ¿qué es la aceleración de la gravedad? Se mide en metros sobre segundos cuadrados. ¿Qué más? Y es por H, que es 12 metros, que es la altura. Entonces vengo yo y empiezo a resolver el problema. Vamos a ver si me falta aquí. Ahí está. Entonces, como decía Juan Carlos, la energía potencial gravitacional, ese es su nombre correcto, es masa por gravedad por altura. ¿Sí?
La energía gravitacional, la energía potencial gravitacional, es la energía, es la capacidad que tiene un cuerpo de hacer un trabajo en virtud a la altura a la que se encuentre. Esa es la definición correcta de energía potencial gravitacional. Bueno, entonces me dijiste que íbamos a ingresar valores en la fórmula. ¿Cuánto Ajá. vale la masa? 75, La gravedad 9.8, y la altura. 12. Entonces vengo yo y solo sustituyo. ¿Ven que solo voy a sustituir valores? No tiene gran ciencia. Ahí ya les puse con dimensionales. Si ustedes fueran a utilizar MathSolver, le quitan las dimensionales para que entienda el problema del programa y ya le resuelve el problema. ¿Ya tenés tu calculadora a mano? ¿Cuánto te dio? 8.820 joules. 8.820 joules. Así tenés que responder. Siempre hay que responder lo que se les está preguntando. Okay. Entonces aquí vamos a ponerte corrección. Ahora me va a ayudar Santiago. Vamos a ver uno sencillito. La energía. Ah, por cierto, siempre respondan lo que se les está preguntando. Entonces aquí se pone la energía potencial gravitacional es de 8.820 joules. Y esa tendría que ser la respuesta. ¿Está muy difícil esto? No, profe. Clave para esto, primero, que hayan dado una leidita a los trabajos que hemos hecho antes. Recuerden que es energía cinética, que es energía potencial. Así no tienen ningún problema. Vamos resolviendo entonces el ejercicio la segunda pregunta. ¿Cuál es la energía cinética en este punto más alto? Es este punto que estaba aquí, miren. En ese punto más alto, Santiago, ¿qué es la energía cinética? Deme un segundo. Fíjense que de una vez estamos haciendo la guía, o sea, es para que no van a decir, es que no nos da tiempo. Estamos resolviéndola para que terminamos y de una vez ustedes empiezan a enviar el trabajo. Ya, Santiago, por favor. Era masa Ajá. por velocidad al cuadrado Uh-huh. dividido 2. ¿Y cuál es el símbolo de la energía cinética? Es como una EW. No. Quedamos en que era K de kinetic, me imagino. Ah, sí. Pues K es igual, ¿qué me dijiste? Déjeme ver, 75 por velocidad. Hay que tener el problema siempre a la mano, ahí miremosla. Por 2 a la 2 Ajá. dividido 2. Vamos a ver si es cierto. Pues vengo yo aquí, digo, ya tenía razón. Es masa por velocidad al cuadrado de 2 y su símbolo es K porque es energía cinética. Luego me dice que sustituyamos valores y sustituimos los valores que él me dio, 75 por 2 al cuadrado dividido 2. ¿Y cuál es la respuesta? Me está preguntando. Sí, no tenés que terminarlo. Perdón. Pensaba que estaba así como, ¿cuál es la respuesta? Es 150 joules. 150. Entonces, ¿cómo pondría la respuesta? La energía cinética en el punto más alto es 150 joules. 150. Entonces, como les digo, siempre es importantísimo que escriban la respuesta a lo que se les pregunta, para que no solo estén metiendo datos y no sepan ni qué están haciendo.
Hansi, ¿me podrías ayudar con la siguiente, donde dice cuál es la energía mecánica del sistema? Es U más K. ¿Qué es su masa? Una Sa. K. ¿La qué? U más K. U más K. Ajá. ¿Eso qué es? La U sí no sé qué es. Unidad. Señor, estamos Es la energía potencial, Hansi. Bueno, energía potencial más genérico. ¿Y eso qué da? Cinética. Eso da energía. Eso da la energía mecánica. Bien, entonces debemos definir que la energía mecánica es la suma de la energía potencial más la energía cinética. Y Ujú. yo les mencioné, por favor, esto se los voy a preguntar porque lo he repetido muchísimas veces. También hay energía elástica, o sea, hay energía potencial elástica. Por ejemplo, la que hace un resorte es una forma de energía. O la que use cuando agarran un hule ustedes y lo estiran. El hule regresa a su estado natural, realiza un trabajo. Sin embargo, esa también es una energía mecánica, pero no la vimos nosotros en los conceptos de la clase. Pero es bueno que sepan que existe esa energía. Y es energía mecánica igual a U más K. En el caso que estamos trabajando, ¿cuánto es la energía mecánica? 8.970 ¿Qué? Si no me estás joules. diciéndome qué es lo que me estás diciendo, o sea, el apellido, por decir así, la dimensional, la verdad es que el resultado no tiene importancia y no tiene valor. Entonces siempre hay que aclarar qué es, en qué medida lo estás dando. Entonces, como dijiste, 8.970. Entonces, ¿cuál debería ser la respuesta? Que la energía mecánica es 8.970. Mecánica total es de 8.970 joules. Muy bien. Fíjense que prácticamente estamos viendo, esto es lo que hemos estado viendo en estas últimas semanas. Bueno, Pedro Pablo, suponiendo que un sistema es Sí, conservativo, profe. suponiendo que un sistema es conservativo, ¿eso qué significa? Que un sistema es conservativo. O sea que, como la energía conservativa, ¿verdad, profe? ¿Mm? O sea, es como, pues, conservativo, que es que aquel día nos trabamos mucho en esa definición, profe, que no se la puedo dar concretamente, pero es como cuando uno ahorra un sistema conservativo, ajá, ahorra algún tipo de material o, o pues, sí, eso. Vamos a ver, alguien más que tenga y me pueda dar una definición más clara de qué significa que un sistema es conservativo. Que la masa se queda, que se conserva, no cambia. Que la energía, no la masa, bueno, Bueno, la energía. que la energía se No conserva, se crea, no se crea ni se destruye, sino destruye, siempre sino que va a se ser conserva. la misma energía. La Ojo, energía no se destruye, solo se transforma. ojo, aquí el sistema es conservativo porque la energía siempre va a ser la misma, pero estamos hablando de la energía mecánica. El sistema es conservativo cuando la energía mecánica, la energía siempre es la misma. Significa esto que esta energía, o sea, la potencial más la cinética, va a ser la misma en todo el recorrido de este carrito, a menos que me digan algo. Pero el carrito supuestamente, si el sistema es conservativo, va a llevar siempre la misma energía. Lo que va a cambiar es la forma de esa energía, que a veces va a ser potencial y a veces va a ser cinética. Vaya, basado en eso, suponiendo que el sistema es conservativo, seguimos contigo, Pedro Pablo. ¿Cuál es la altura de A si la velocidad del carrito ahí es de 15 metros sobre segundo? ¿Qué fórmula Entonces, sería la adecuada para utilizar?
La U, que es lo de energía potencial, igual a masa por gravedad por altura. ¿Y dónde miras altura en el problema? Ninguna, pues lo tenemos que sacar, ¿verdad, profe? Entonces, tal vez... Aquí tenemos... Pero arriba tenemos masa, donde dice Mira, problema, ¿o no? aquí, miremos esto. Todo eso tiene que ver con este problema, el que estamos trabajando acá. El mismo, todas Ajá. las preguntas vienen del mismo problema. Dice que se Sí. supone que un sistema es conservativo y nosotros vimos un tema que se llama conservación de la energía. El teorema de la conservación de la energía dice que la energía mecánica es igual a la energía cinética más la energía potencial. ¿Se acuerdan de esto? Es lo que acabamos de hacer aquí, ¿eh? La energía mecánica es la energía potencial gravitacional más la energía cinética. Solo que ahora cambié U por la formulita de la potencial y voy a cambiar K por la formulita de la cinética. ¿Qué fue lo que yo dije? Pero me dijo que no tenía altura y ese, o sea, no hay altura, cabal. ¿Cómo No fue lo sacamos que la vos altura ahí, profe? dijiste, sino que vos solo dijiste la potencial. Yo te estoy dando la clave para que podamos resolver el Ok. problema. Entonces, la energía mecánica es la suma de la potencial y la cinética. Ahora que ya tengo esta ecuación, ya transforma, es esta misma, es la ley de la conservación de la energía o bien la energía mecánica. Entonces es igual 8.970. Yo empiezo a sustituir valores, correcto. Tenés toda la razón, la energía se va a conservar. ¿Cuánto es la energía mecánica? Como ese era un sistema conservativo y no es del mismo problema, la energía mecánica se conserva y son 8.970 joules. Ahora voy a empezar a sustituir valores. Masa, gravedad, altura que no conozco, la masa, la velocidad al cuadrado, porque dice que en ese punto va a 15 metros sobre segundo, dividido 2. Sí. Le quito las dimensionales si quieren utilizar Solver para resolverlo o simplemente despejen para encontrar una respuesta. Entonces, si yo agarro aquí 75 por 9.8, perdón, aquí lo que hice fue un despeje. Vamos a ver si la puedo poner un paso intermedio. Así, aquí está, miren, 8.970. Esto por esto me dio 735 H, porque la H la desconozco. Y 75 por 15 al cuadrado dividido 2 me da 8.435. Despejando, este pasa del otro lado restando y el 735 pasa dividiendo. O ustedes usan MathSolver y lo resuelven y la respuesta que me da es 0.72 metros. ¿Escucharon la explicación? Esta no se la dejé que la hiciera Pedro Pablo porque esta era más larga, pero la siguiente es muy similar y la siguiente sí la tenés que hacer vos, Pedro Pablo. Espero que me hayas puesto atención. ¿De aquí alguna duda, jóvenes? No, profe. Bueno, entonces ahora sí Pedro Pablo me va a No, decir profe. cuál es la velocidad, cuál debería ser la velocidad en B. Ojo, el carrito viene aquí, B, pasó en A, siguió hasta lo más alto, ahora va por B. Miren aquí. En A ya vimos que la altura es de 0.72 metros. Pero en B, ahora vamos, va a llegar hasta aquí, vamos a ver si me da chance para ponerlo hasta arriba. Ahora el carrito viene aquí, va a pasar por B. Y me pregunta si la altura de B son 2 metros. Ahora mi pregunta es, ¿cuál es la velocidad del carrito ahí? Entonces necesitamos hallar velocidad, profe. Sí. ¿Verdad? Entonces, no... Ah, sí, ahora sí podemos utilizar la fórmula que yo le di en la anterior, ya que ya tenemos altura y hay masa y hay gravedad. ¿Qué tenés que usar? Masa por gravedad por altura.
dividido 2 o... ¿Y eso qué te va a dar? Si no estoy mal, velocidad. No, está mal. Masa por gravedad por Entonces, altura es energía potencial, no es velocidad. entonces me da energía potencial, pero No. la velocidad... Vuelvo a repetir, mira en el ejercicio anterior. Para resolver el problema tuve que usar la definición de energía mecánica. ¿Qué decía la energía mecánica? Es la suma de la energía potencial y la energía cinética. ¿Qué pasa aquí? En el punto B, pues ahí sigue manteniendo la misma energía, porque acuérdense que es un sistema conservativo. ¿Cuánto es la energía que lleva el sistema? 8.970. Y esa energía la sigue conservando. Por lo tanto, yo tengo que aplicar la regla o la definición de qué es energía mecánica. ¿Qué era energía mecánica? Pero Pablo, ¿qué es energía mecánica? Eso, o sea, es la suma de su energía cinética. La energía potencial, pues. No, es la suma de la energía cinética y la energía potencial, de las dos. Sí. Entonces pongo que energía mecánica es la suma. ¿Cuál es la energía potencial? La fórmula de la energía potencial, o cuál es la definición de la energía ¿Sí? ¿Qué es potencial. la energía potencial? M, ¿qué? La fórmula. H. M. Es la M. masa por gravedad por H. altura, ¿no? ¿Y cuál es la energía MGH. cinética? Ahí sí le quedó mal. Masa, Ya tienen velocidad, que ¿o no, profe? memorizar estas formulitas. Esto tienen que memorizarlo. ¿Qué me decías, Hansi? Disculpa. No, de que era mv al cuadrado dividido 2. Entonces, esto, ¿qué es energía mecánica? Es la suma de energía potencial y energía cinética. O sea, de mgh más mv cuadrado dividido 2. Sustituyo valores y yo sé que la energía mecánica sigue siendo la misma en todo el camino. 8.970 joules. Seguí de ahí, Pedro Pablo, ¿qué más vas a hacer ahora? Seguir con la suma y con la división, pues. Va a empezar con la suma. ¿Cuánto da? Entonces sería Normal. sí, L más. Por estar pisteando, voy a poner a Hansi que le siga respondiendo. ¿Y yo? ¿Por qué yo? No eras vos. No. Era Santiago, profe. ¿Yo qué? Ya, Pedro Pablo. Yo no he hecho ruido, Ya voy. literalmente. Imagino que ustedes ya están realizando el mismo ejercicio paso por paso. Bueno, no podemos esperar mucho tiempo. 75 por 9.8 por 2 me daba 1470. Ajá, eso me dio. Y 75 dividido 2, 37.5 v cuadrado. Si le quitan las dimensionales, o sea, las jotas, esto ya puede ponerlo en MathSolver y ya les va a resolver. O bien despejar de esta manera, donde me dice que el que está al cuadrado yo lo paso como raíz cuadrada, por eso me queda así. Esto menos 1470 dividido 37.5 y eso raíz cuadrada. Y me da metros sobre segundo. Definitivamente me tocó la más difícil. No. Vamos entonces. Stephanie, ¿estás por ahí, por favor? Sí, profe. Has estado poniendo atención, me imagino. Es que ¿Perdón? andamos Sí, has chambeando. estado poniendo atención. ¿Sí? Ahora vamos con la siguiente pregunta. Dice aquí, la siguiente pregunta, dice que la velocidad en C, este es A, este es B, este es C, es de 13.9 metros por segundo. ¿Cuánto trabajo ha realizado la fricción para detener el carrito?
¿Qué hacemos ahí? Ajá, pues es, ahorita le digo. Profe, esa fórmula sí está bien difícil, la verdad. No, señores, solo esta vez, es la misma fórmula. Lo ¿Es que la pasa misma? que mi Es la misma porque lleva, lleva todo, o sea, también lleva la energía, o sea, la velocidad, Lleva lleva la todo. masa, o sea, lleva todo eso. no. Y luego, Mira, pues, aquí ya introducimos el concepto de trabajo. Fue el primer tema que vimos al principio. Dijimos que trabajo es fuerza por desplazamiento. Y como el trabajo, el teorema del trabajo decía que trabajo es lo mismo que la diferencia entre la velocidad inicial y la velocidad final. Entonces, vengo yo y para aplicar el teorema del trabajo, esta es la otra fórmula. Hasta aquí cambiamos de fórmula. El teorema del trabajo me dice que el cambio en la energía, eso es lo que, el cambio en la velocidad, eso, el cambio en la energía cinética, eso es lo que me da el trabajo. Sabemos por el ejercicio anterior que en B, o sea, en la parte más alta, perdón, la energía del carrito es de 14.14 metros sobre segundo. Y sabemos que en C, bueno, aquí está en B 14.14 metros sobre segundo, y que en C es de 13.90. Y como a mí lo que me preguntan es el trabajo, yo sé que el cambio en el trabajo me va a dar la energía cinética. Entonces uso esta fórmula, ¿ve? Esta que está aquí. La velocidad al final, 13.90 metros por segundo, y aplico la ley o la energía cinética. Y en la velocidad al principio es esta. Si yo hago esta diferencia, ya obtengo yo una respuesta, pero vamos a hacerlo aquí. Ahí está. Miren, cambió la energía. ¿Cuánto cambió? Pues cambió de 7.245 a 7.497. Es decir, que aquí el sistema ya no es conservativo porque ya se perdió un poco de trabajo, se perdió un poco de energía cuando se hizo algún trabajo. Una vez aparezca trabajo, ya el sistema deja de ser conservativo y se vuelve un no conservativo, porque significa que en trabajo se pierde un poco de energía. Es decir, se convierte en otra cosa que no es energía mecánica. Vamos a avanzar un poquito más. Vamos a ver. Bien, suponiendo que la longitud de la pista hasta el punto C, o sea, la longitud de esta pista C, es de 36 metros, ¿cuál es la fricción promedio que ha ido deteniendo el carrito? O sea, que de aquí para acá hay 36 metros. Perdón. Desde aquí, en todo el recorrido, hay 36 metros y vimos que se perdió esta cantidad de trabajo. Entonces vengo yo y aplicando esta misma propiedad, o sea, el teorema de conservación, perdón, el teorema del trabajo y energía cinética, ya no me interesan estos dos de aquí, sino que solo me van a interesar uno que tiene fuerza, porque ahora me están preguntando una fuerza, que es la fricción. Profe, Vengo yo, ¿sí? estos son los trabajos por Gmail, ¿verdad? No, Ah, no, por Classroom. sí. Ok. Bueno, tenemos que el trabajo era de 252.36 joules, que es igual a fuerza por desplazamiento. De hecho, es menos así. Ya sustituyo valores y ese 36 pasa a dividirlo y ya puedo determinar cuál es la fuerza, que era de 7.01 newton. Pero recordemos que esta fuerza que yo estoy obteniendo es la única fuerza que está actuando, que en este caso es la fricción. O sea, lo mismo. Profe, ¿lo puedes hacer un poquito, porfa? Quiero ver bien. Vamos a la siguiente pregunta. Ahí está. Aquí ya voy a ir resolviendo yo los problemas. Por favor, vayan poniendo atención porque el día de mañana yo ya
ya ustedes lo hacen solitos con el mínimo de preguntas. Y es bueno que lo estén ejercitando porque es una forma similar a cómo va a venir el examen de fin de año. Suponiendo el sistema conservativo, otra vez estoy hablando de que el sistema se conserva, el carrito se empezó a mover de un punto más alto que no se mira en esta gráfica y queríamos saber a qué altura estaba dicho punto. Miren aquí. Aquí había esto, estaba un poquito más arriba y ahí empezó a moverse. Entonces, la energía sí se conservaba. Vengo yo y digo, bueno, yo me vengo y determino que de acuerdo a la ley de conservación de la energía al principio es igual a la energía al final. Aplico y digo, bueno, sé que la energía al principio era 8.970, vuelvo a despejar todo. Aquí tengo que despejar masa, ya sé que son 75. Recuérdense que lo que quiero averiguar ahora es altura. Aquí tienen que sustituir 75. Perdón, al principio, no sé si lo notan, la velocidad era 0. O sea que esto se elimina. ¿Por qué? Porque ahí es donde partió el carrito cuando empezó el juego. O sea, estaba en un punto más alto, hasta aquí arriba, pero ahí estaba su velocidad 0 y empezó a deslizarse hasta que alcanzó estas velocidades. Entonces, en el punto más alto, esto que está aquí es 0. Por lo tanto, ya solo despejando en la fórmula, me quedé que la altura era de 12.2 metros. O sea, 8.970 dividido 75 por 9.8, que es 3.735. Hago la división y la altura me da. Ya que el carrito empezó aquí a 12.2 metros, empezó a moverse, pasó por A, por B y luego llegó a C. Me preguntan el final del juego, ya cuando se va a detener. Recuérdense que esto llega, cuando se va a detener, llega a un punto donde empieza a detenerse hasta que queda en 0. Dice que ese punto está a 5 metros de alto y a una longitud de 8 metros. ¿Cuánto trabajo necesita para frenar ese carrito? Pues lo primero que hago, por la ley de conservación de la energía, yo averiguo cuál es la velocidad del carrito cuando llega hasta el suelo, o sea, a los 5 metros. Por eso puse aquí la altura de 5 metros. Conociendo la velocidad, hago un despejo, o sea, hago las operaciones y despejo, calculo la velocidad. Aquí está calculada la velocidad. Y luego aplico la ley, el teorema de trabajo y energía cinética, porque necesito saber en esta distancia cuánto necesita para detenerse el carrito. Entonces vengo yo aquí, digo, ya sé que va a esta velocidad, aplico el teorema de trabajo y energía, la velocidad al final tiene que ser 0, o sea que esto se elimina, y ya solo me queda el trabajo, que es 75 por 11.88 al cuadrado dividido. Hago la operación correspondiente, esto es con calculadora, y encuentro el trabajo que hice para detenerlo. 5.292.54 joules para poder detener el carro y que su velocidad fuera 0. Y aplicando el mismo teorema de trabajo y energía, yo agarro estos dos y sustituyo valores. Como lo que yo quería averiguar era la fuerza, fuerza es trabajo dividido distancia, y resulta que el carrito tuvo que aplicar 661.57 newtons para poder detener el automotor que estaba ahí. Ya en lo último me fue un poco rápido, pero estoy viendo que no están poniendo la atención debida en algunos casos. Aquí deberían de ir cada uno respondiendo lo que se les va a preguntar. Por ejemplo, ¿cuál es la altura